Hola, 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 mis bellas y bellos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Estuve desaparecida, sí, lo sé, estuve de vacaciones, estuve descansando de mis estudios y disfrutando mis merecidas vacaciones. Pero bueno, no crean que me olvidé de ustedes, no nada que ver. También estuve leyendo libros para poderles traer información sobre desarrollo personal, sobre cómo cambiar tu forma de percibir la vida, cómo enfocarte en conseguir tus sueños, tus deseos y en todo eso, ¿no? De lo que trata mi canal. Y fíjense en que me llamó la atención un libro que de los tantos que estoy leyendo, y les voy a decir quién es el autor, para que los que lo quieran leer lo lean. Y bueno, como sé que hay gente que por ahí no le gusta mucho el hecho de estar horas y horas leyendo un libro, yo hice un pequeño resumen, que va a ser en varios videos, sobre lo que trata el libro, ¿no? Creo que es un autor mexicano, no estoy segura. El autor de este libro que leí se llama Miguel Ruiz y el libro se llama Los Cuatro Acuerdos. Es un libro que se basa en la sabiduría tolteca y que me pareció sumamente importante y muy rico el contenido del libro. Y bueno, les voy a hacer un pequeño resumen de lo que extraje, que es lo más importante en sí. Les recomiendo el libro para el que quiera leerlo. Les recomiendo el libro. Y bueno, arrancamos. El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras y aunque parece simple de entender, es bastante complejo. ¿Y por qué te digo con tus palabras? Porque tus palabras, mis palabras, ¿no? Todas las palabras que decimos tienen poder, tienen el don de poder crear y ese don viene directamente de Dios. No es un video religioso, no intento hacer un video religioso, pero sí está un poco relacionado el libro con determinados puntos en sí. Así como en otro momento del libro, del video, se habla sobre ley de atracción. Así que quédate porque no es pura y exclusivamente religioso. Digo porque por ahí hay gente que por ahí no le interesa. No, no es puramente religioso. Pero bueno, hay un evangelio de San Juan que empieza diciendo que en un principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Mediante las palabras expresás tu poder creativo, lo revelás. Esto es independientemente del idioma que vos hables. Tus palabras tienen poder. La intención se pone de manifiesto a través de las palabras. Lo que soñás, lo que sentís, lo que sos, lo que realmente es una persona lo demuestra a través de las palabras. No solamente es una forma de expresarte, es algo que va más allá de eso. Y te voy a explicar bien el contexto de por qué. Somos los únicos seres que podemos hablar. Somos los seres humanos. Los animales no hablan. Se manejan por instinto. Pero nosotros podemos hablar. Y eso se hace como algo mágico. Porque es un instrumento de magia puro, las palabras. Pero a la vez son una espada de doble filo. Porque vos con las palabras podés bendecir y también podés maldecir. Podés ayudar a alguien como también podés herirlo. Eso seguramente en algún momento lo habrán escuchado, que las palabras bien empleadas hacen bien y curan y las palabras mal empleadas pueden dañar. Y ese es el problema. Uno de los problemas, que es el filo, es el problema más grande, porque te puedo asegurar que puedes hacer mucho daño con las palabras. Quizás inconscientemente o conscientemente, pero puedes hacer mucho daño. Podés llegar a crear un infierno en tu vida como podés llegar a crear un paraíso en tu vida. El otro es la parte más bella, cuando utilizás las palabras para crear. Podés engendrar belleza, podés engendrar odio, podés engendrar traición. Todo depende de cómo las utilices. Es una
es una herramienta, es una vara mágica. Cuando las usas para bien, podés desarrollar magia buena. Y cuando la desarrollas para mal, podés desarrollar magia oscura, por decirlo de algún modo. Las palabras te pueden esclavizar como te pueden dar libertad. Hay una persona que todo el mundo conoce, ¿no? Que mediante las palabras manipuló a todo un país. Convenció a muchas personas de que cometieran actos atroces. Convenció a muchas personas a llevar a una guerra mundial. Y lo hizo con el poder de sus palabras. O sea, mirá qué grande que es el poder de las palabras, que pudieron llegar a desencadenar una guerra. Cuando esta persona utilizó esas palabras, sus palabras, para sembrar miedo, terror, bronca, discriminación, logró que muchas personas se mataran a sí mismas, logró una guerra mundial, logró que los seres humanos se destruyan a sí mismos, porque tenían miedo. Y las palabras de Hitler se basan en creencias y en acuerdos generados por el miedo. Y lamentablemente van a ser recordados durante muchísimos años. Suponete que tu mente es un campo fértil. Y depende de las palabras que siembres en ellas, va a ser lo que vas a cosechar. Si sembrás opiniones e ideas y conceptos buenos, vas a tener una semilla de pensamiento positivo. Y va a crecer. Y las palabras son eso, son pequeñas semillas que crecen en nuestra mente. El único problema es que los seres humanos tenemos una mente que es fértil para las semillas del miedo. Y ahí es donde está el problema. Estamos creados para cultivar determinadas semillas, ¿sí? Y lamentablemente esas semillas se siembran rápido. En cambio, las semillas buenas, por ejemplo, tardan más. Volvamos al ejemplo de Hitler. Sembró semillas de miedo y estas crecieron. Y todos sabemos cómo terminó. En una destrucción increíble. En la Biblia hay un pasaje que dice, creo que algo así, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y vos fíjate que eso es bastante real porque una persona habla sobre lo que tiene en su corazón. Un ejemplo, la persona que tiene un corazón lleno de odio, de rencor, de amargura, de envidia, ¿qué puede salir de su boca? Ese tipo de pensamientos, ese tipo de palabras hirientes que te lastiman, traición. Una persona que tiene un corazón sano, un corazón de paz, un corazón limpio, ¿qué palabras crees que van a salir de su boca? Fíjate cuán importante es todo lo que te estoy diciendo, todo lo que había en este libro, ¿no? Si plantás una duda en tu mente, esa duda va a crear una serie interminable de sucesos, para bien o para mal. A veces los seres humanos, cuando estamos enojados, decimos cosas que por ahí después nos arrepentimos, pero en el momento en el que las decimos, no pensamos lo que hacemos. Y esas palabras son decretos que lamentablemente nos traen consecuencias. A veces decimos sin pensar cosas o no nos damos cuenta que al lanzar esas palabras estamos lanzando, como lo dije anteriormente, ¿no? Magia oscura o magia blanca. Porque las palabras son magia, para bien o para mal. Y fíjense en qué interesante todo lo que dice en este libro, ¿no? Es como para empezar como a tomar conciencia y a tener dominio de la lengua. Una vez también escuché en un video, en un libro, leí, no recuerdo bien, que decían, había un señor que lo maltrataban, se enojaba y le decían cosas horribles. Y habían dos muchachos y decían, wow, qué carácter que tiene ese hombre. Y el otro lo mira y le dice, ¿cómo qué carácter? Yo no veo que tenga carácter. Lo están insultando, le están diciendo un montón de cosas, lo están humillando y él no responde, no se defiende.
Yo creo que eso no es carácter, porque a veces la gente malinterpreta lo que es tener un carácter fuerte. Y un carácter fuerte no es devolver la agresión. Un carácter fuerte es saber dominar la lengua y no estallar, eh, porque lo único que genera es que la otra persona nos siga agrediendo. Entonces, aprender a manejar las palabras es fundamental en todos los aspectos. A veces no te pasa que de repente te encontrás con un amigo, o mismo te puede pasar a vos, porque a mí muchas veces me ha pasado. Me encontrás con alguien, o se encuentra alguien con vos, te encontrás con alguien, se encuentra con vos, y te dice, uy, tenés una cara de... ¿Te sentís bien? ¿Estás enferma? Y vos por ahí, no te pasa nada. Pero al poco tiempo te enfermas. Y vos decís, pero si yo estaba bien, ¿de qué me enfermé? Esa persona que te cruzó, sin darse cuenta, te lanzó palabras de enfermedad. Tu cerebro la creyó y te enfermaste. O a veces mismo te pasa que vos le decís algo a alguien y lo haces sin querer. Pero cuando leí tantos libros sobre ley de atracción, leí, y es importantísimo tenerlo en cuenta, eh, no tener control sobre lo que uno dice crea la vida que tenés. En vez de decir, por ejemplo, quisiera tener ese trabajo. A veces pedimos mal, decimos quisiera tener ese trabajo. No, no. Gracias por este maravilloso trabajo que tengo. Declaralo como que ya lo tenés. Y vas a ver cómo el poder de las palabras van a cambiar todo tu entorno. Por ejemplo, también en el libro este, ¿no? Que traje, que les estoy contando, estaba la historia de una señora que vivía con su hija. Esta señora estaba muy agotada, había tenido un día de trabajo agotador, tenía la cabeza que no daba más. Y creo que a veces nos vamos a sentir reflejados muchos en esta parte. Y su hija no paraba de cantar y de bailar y de correr por la casa. Y esta señora estaba que la cabeza no le daba más, estaba a punto de que le explote la cabeza. Y tuvo la mala idea de gritarle a su hija y decirle, ya, deja de cantar porque cantás horrible. La niña creyó que cantaba horrible y aceptó eso y lo plantó esa idea en su cabeza y nunca más volvió a cantar. Pese a que tenía una voz hermosísima, nunca más volvió a cantar. En los actos escolares no quería participar. Se volvió totalmente tímida, callada. ¿Por qué? Porque creyó ese hechizo que le lanzó la madre en ese momento, lo aceptó y lo incorporó. Y obviamente la madre no sabía que estaba haciéndole un daño a su hija. Y a veces nos pasa a nosotros, nos pasa con nuestros seres queridos. Tenemos que empezar a tener dominio y control sobre lo que decimos. Por ejemplo, ¿sabes lo que significa la palabra impecabilidad? Lo tengo acá anotado. Significa sin pecado y proviene del latín peccatus, que quiere decir pecado. El in significa sin, de modo que impecable quiere decir sin pecado. ¿Y qué tiene que ver el pecado si dije que no íbamos a hablar de la religión? No, no estoy hablando de la religión. Por ejemplo, pecas contra vos cuando te juzgás. Pecas contra vos cuando te lastimás. Pecas contra vos cuando te drogás. Pecas contra vos cuando dejas que otras personas te lastimen. Y no pecar es exactamente todo lo contrario. Ser impecable es no ir contra vos mismo. Cuando eres impecable no te juzgás, no te culpás. ¿Sabes cuál es el mayor pecado que cometemos las personas? Es rechazarnos a nosotros mismos. Ser impecable con tus palabras, dice en el libro, significa no ir contra ti. ¿Sabes cuál es el mayor pecado que cometen las personas? Es rechazarse a uno mismo. Ser impecable con tus palabras quiere decir no utilizarlas contra vos.
Por ejemplo, y esto me llamó muchísimo la atención en el libro que leí. El libro decía que cuando vas por la calle y alguien no te cae bien, ¿no? Y le decís, este es un estúpido. Puede parecer que vos estás usando esa palabra contra esa persona, pero no, la estás utilizando contra vos mismo. ¿Por qué? Porque si yo te digo algo a vos que te lastima y que te molesta, vos me vas a odiar a mí. Y tu odio no va a ser bueno para mí. ¿Entendés? Resumiendo, si vos te enojas con alguien y le tenés bronca a alguien y lo insultás, con tus palabras estás lanzando veneno contra esa persona, pero a la vez la estás utilizando en tu contra. En cambio, una persona que se ama a sí mismo, que expresa ese amor en todas sus relaciones, que es impecable con sus palabras, lo único que provoca es una reacción igual hacia él. Yo te amo, vos me amás. Yo te insulto, vos me insultás. Si siento gratitud hacia vos, vos la vas a sentir hacia mí. Si soy egoísta con vos, vos vas a ser egoísta conmigo. Es muy sencillo. Si utilizo palabras para lastimarte, vos vas a utilizar palabras para lastimarme a mí. Y vos me vas a decir, y esto es un pensamiento mío, ¿no? Y también tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Acaso no dice Dios que ames a tu prójimo como a ti mismo? Y vos me vas a decir, sí, pero ¿cómo yo puedo amar a una persona que me golpea, a una persona que me insulta, a una persona que me lastimó, Tenés toda la razón. Nadie es perfecto. Y el perdonar a esa persona no es para ir y sentarte a comer con esa persona, a celebrar algo con esa persona. Es sacarte esa mochila, de esa carga, de ese peso, de ese odio porque esa persona te lastimó o del dolor que esa persona te ocasionó. Y decir, hasta acá llegamos. Vos seguís con tu vida y yo sigo con la mía. Eso es perdonar. No es olvidar todo lo que te hizo, pero tampoco es ir cargándolo. No sé si se entiende el punto al que voy, ¿no? Y vos ponete a analizar esto y te vas a dar cuenta que es verdad, toda la humanidad está usando de manera equivocada el poder de las palabras. Las usan para culpar, las usan para reprochar, las usan para criticar, las usan para destruir. También las usamos para el bien, pero no lo hacemos muy seguido. Y ahí está el problema. Por eso creo que el mundo está como está, ¿no? Si las palabras son magia y es el don más poderoso que tenemos los seres humanos, y las usamos contra nosotros mismos cuando nos vengamos, cuando generamos caos, cuando destruimos familias, cuando fomentamos el odio entre razas, cuando las lanzamos para ocasionar guerras, inclusive a veces sin darnos cuenta, también podemos usar mal las palabras contra nuestros hijos y ocasionamos daños irreparables. Cuando herimos a alguien, lo vuelvo a repetir porque lo dice mucho en el libro, es como si lanzáramos hechizos contra esa persona. ¿Y cómo se pueden romper? Porque son difíciles de romper, sí, pero no son imposibles. La única forma de romper ese hechizo es hacer un nuevo acuerdo con vos mismo. ¿Te acordás cuando dije en un principio de la charla que en el libro decía que las palabras son un arma de doble filo? Unas están creando mentiras y otras tienen el poder de cortar esos hechizos con verdades y hacerte libre. También me pareció muy importante esto, lo decía en el libro. El autor dice, empecé a analizar las relaciones humanas cotidianas, ¿no? Y imagínate cuántas veces lanzamos hechizos contra otras personas con nuestras palabras, y un ejemplo claro de eso son los chismes. Son puro veneno, y lamentablemente lo aprendimos desde chicos, porque quizás nuestros padres o las personas que nos rodeaban, sin querer, lo hacían. Porque es algo cultural, ¿no? Es como que es algo cultural, ¿no? Chisme.
vas a comprar y la verdulera te cuenta lo que le pasó a la señora de allá. Es algo cultural y es algo tan natural que hacen los seres humanos, ¿no? Y me incluyo, porque en una época yo también lo hacía, estoy revirtiéndolo, pero es algo cultural y lo hacemos sin darnos cuenta. Y no nos damos cuenta que estamos lanzando veneno también con los chismes, llevando y trayendo chismes. Para que te hagas una idea, los chismes son como cuando, viste, a tu computadora le entra un virus, empieza a dañar todo el sistema y hace que ese sistema no funcione bien. Bueno, el chisme es lo mismo. En el libro había un ejemplo muy, muy claro de cómo funciona el chisme. Y decía que había un chico que iba a empezar a estudiar. Y una compañera que había tenido a ese mismo profesor el año anterior, le dijo, uy, ¿vos vas a estudiar con ese profesor? Sí. Ay, pero mira que es re pesado, ¿eh? Ay, yo no. A mí no me fue bien con él, es re pesado, le decía. Aparte, es muy, muy, muy mal humor y encima es medio pervertido. Ese chico empieza a estudiar, pero ya cuando empezó las clases, en su cabeza estaba la semilla del chisme que le había dado su compañera. Y como que ya, por más de que él tenía muchísimas ganas de empezar esa clase, tenía en su momento, ya cuando su amiga le contó eso, ya su nivel de entusiasmo bajó. Y después en la clase le costaba comunicarse, le costaba relacionarse con el profesor, porque claro, estaba el miedo del chisme. Y también se lo contó a sus compañeros. Fíjate que ese profesor es así, ese profesor es así. La cuestión es que ese chico y muchos chicos dejaron de estudiar eso con ese profesor porque supuestamente les dejó de gustar esa materia. Cuando en realidad no fue ni el profesor ni esa materia, sino fue el chisme que les carcomió la cabeza. Y este libro, la verdad que es invalorable la información que tiene. Decía en una parte, pensá la cantidad de veces que usaste chismes contra personas que amás para conseguir el apoyo de otras personas para que apoyen tu punto de vista. ¿Cuántas veces nos pasa algo con una pareja, por ejemplo, y vamos a la casa de una amiga, viste, pasó esto, esto y esto? Y tratamos de que esa persona, a través del chisme, nos apoye a nosotros y entienda nuestro punto de vista. Y tenemos que entender que nuestra opinión es solamente nuestra, es nuestro punto de vista. No tiene que ser necesariamente la verdad. Tu opinión proviene de tus creencias, de tu cultura, de cómo te criaron y de tu forma de ser. Nosotros creamos todo ese veneno, lo esparcimos entre otras personas solamente para sentir que nuestro punto de vista es correcto y que la otra persona está equivocada. Y eso no está bien. No está bien. Y a veces lo hacemos. Algunos conscientemente y otros sin darnos cuenta, pero lo hacemos. Entonces en el libro dice que cuando aprendas a ser impecable con tus palabras, cualquier veneno emocional que te lance otra persona no te va a hacer nada. ¿Cuántas veces nos pasa, y esto a las mujeres, siempre, que vas a la peluquería, por ejemplo, te haces un re lindo corte de pelo, un re lindo color, o te compras un vestido? A mí me pasó una vez, te compras un vestido. Yo le voy a contar para que lo entiendan mejor. Yo una vuelta me había comprado un vestido blanco para una fiesta. Era un vestido blanco sencillo, con encaje, no se veía nada. Tenía un pequeño detalle acá a la altura de la pancita, ¿no? Era un pedacito un tantito así, ¿no? Que era un poquito transparente, pero acá, en la franja de acá de la pancita. Después acá era todo tapado y la falda toda tapada, medianamente largo, arriba de la rodilla, no era nada. Y me acuerdo que me lo iba a poner. Y me lanzaron un hechizo. Una persona me dijo, ay, ¿ese vestido te vas a poner tan transparente? Yo le pregunté como a 5 personas
Y las 5 personas me habían dicho, no, ese vestido no es transparente, que tenga un ancho así de transparente acá en la panza, ni siquiera se me veía el ombligo, era acá. La verdad que ese dardo me lanzaron y todo me salió mal. Esa noche no pude salir, llegué tarde, perdí los trenes, no pude viajar. Bueno, el vestido no lo estrené, sino hasta después de 2 años, creo que hace poco lo estrené. O sea, fíjense en cómo los dardos, ¿no? Que te lanzan las personas, te pueden sembrar esas semillas en la cabeza y hacerte tanto daño. Y así pasa con todo, en las mujeres siempre. Te compras algo lindo y por ahí viene una amiga que te tiene envidia. Ay, ¿eso te compraste? Ay, pero te queda gordo, se te marca el rollo. Se te marca el rollito. Qué feo, qué feo. Y es ahí cuando hablo de la autoestima. Estar bien con uno mismo. O sea, una persona que es feliz no lanza dardos, no lanza hechizos hacia otras. Ahí está lo que yo dije anteriormente y eso es palabra mía, lo del corazón. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Todo lo que es una persona lo sabes por cómo habla, por cómo se expresa de los demás. Cuando una persona es buena, lo sabes por cómo se expresa de los demás. Cuando una persona es envidiosa, es chusma, lo sabes porque está siempre criticando a los demás. Te das cuenta. Y este tipo de acuerdo, el ser impecable con tus palabras, te va a ayudar a preparar y a limpiar el terreno donde tenés que empezar a convertir tu mente en un terreno fértil para poder sembrar semillas de paz, de amor, de prosperidad y empezar a utilizar esa magia con vos mismo primero. ¿Vieron cuando digo muchas veces en los videos, todo cambio empieza por uno? Bueno, tenés que empezar a usar esa magia por vos, sintiéndote maravillosa, sintiéndote lo hermosa mujer, lo hermosa persona que sos. Utiliza las palabras para romper esos acuerdos que te hacen sufrir. Es un libro maravilloso, da para hablar un montón, pero no los quiero aburrir porque la segunda parte va a venir el segundo acuerdo en otro video. Si te gustó, suscríbete, déjame un me gusta, déjame tu comentario, compartí el video y no te pierdas la segunda parte de estos resúmenes que te traje de este libro que son imperdibles. Te mando un beso enorme y lluvia de bendiciones en tu vida.